Vamos a iniciar el coloquio de hoy. Muchas gracias a todos por estar por acá. Tenemos como invitado al doctor Luis Manuel Cetina Montaño, quien obtuvo los grados de Ingeniero Físico Industrial por el ITENSPS, el Campus Monterrey, y de maestría y doctorado en Física en el Departamento de Física del CINVESTAF, así como estancias en el INFN, en el CBPF y los laboratorios Fermilab y Argonne. Realizó un postdoctorado en el INFN en Turín, Italia, así como 2 sabáticos en este mismo lugar. Es además pasante de la licenciatura en filosofía. Es investigador en este departamento desde el 98. Participa o ha participado en los experimentos ALICE, CERN, JUN en Fermilab y MDP en GIR, en Rusia. Sus líneas de investigación son en torno a la física de altas energías, física médica e instrumentación, en particular en aplicaciones de detectores de radiación a física de partículas y física médica, desarrollo de detectores para analizar muestras biológicas, construcción de aceleradores de partículas y aplicación de grafeno y óxido de grafeno para la salud. En estos temas ha publicado más de 25 artículos, además de ser coautor en otros 170 artículos en grandes colaboraciones. Asimismo, ha publicado más de 50 memorias de congresos y ha sido editor de 5 memorias de eventos internacionales y 4 capítulos de libros. Tiene la patente de un dispositivo de fluorescencia y ha desarrollado instrumentos como un glucómetro, cámaras de ionización y de alambres PET y acelerador lineal. Ha escrito más de 30 artículos en libro de divulgación y es coordinador del Círculo de la Física desde 2005, con más de 50 presentaciones públicas en toda la República Mexicana, a todos los niveles escolares y en todos los foros y medios. Y en distintos foros y medios, perdón. Ha graduado a 6 estudiantes de doctorado, 5 de maestría y 6 de licenciatura. Es miembro de la Academia Mexicana de Física, de la American Physics Society y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Te agradezco mucho, Luis, por haber aceptado la invitación. Creo que voy a quitarle aquí un eco que tenemos por acá. Bueno, ¿me escucha? Sí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Reconozco, David, Iván, tu trabajo, porque realmente tenía rato de no dar un coloquio. He dado más que nada para los estudiantes de propedéuticos. Y pues no decidían de qué les podía hablar o compartir, así que voy a hablar un poco de todo. Discúlpenme, que lo que pretendo es un diálogo circular, es un coloquio, donde voy a presentarles, bueno, lo que se ha hecho en mi laboratorio, que tiene el número R14, y de ahí pues algunas inquietudes que ustedes tengan del material que voy a presentar, pues bienvenido. Bueno, entonces la plática va a ser, voy a hablar un poco de mi participación en el CERN, en particular el experimento ALICE, en el GINAR, estos experimentos también de colisionadores MPD o SPD y SPD. En Fermilab, hace poco relativamente, estoy involucrado en un proyecto de neutrinos con un colega, con Omar, y yo soy de la parte experimental, lo que pueda contribuir. Y bueno, le puse entre paréntesis divulgación porque en la plática voy a tratar de exponerles todo lo que he tratado de hacer divulgativo para exponer lo que uno está haciendo. De ahí, como la plática principal es qué son las contribuciones de mi laboratorio en esos experimentos, de rebote, perdón que lo haga así, pero de rebote voy a dar algunas contribuciones de mi laboratorio en instrumentación, las cosas que hemos hecho ahí, que hemos contribuido para la salud y bueno, otros temas e inclusive invitaciones para los estudiantes. Bueno, del CERN quizá ustedes ya hayan escuchado, más que nada voy a irme un poquito rápido. Tenemos 4 grandes experimentos en el gran acelerador LHC, 27 kilómetros de circunferencia, más o menos 60, 80 metros bajo tierra, entre la frontera entre Francia y Suiza, cerca de la ciudad de Ginebra. Yo estuve involucrado por bastantes años en ALICE, ya no estoy ahí. ALICE, su principal objetivo era la verificación de este estado de la materia donde los quarks y gluones están libres por unos ciertos tiempos. Atlas y CMS, como ustedes sabrán, pues son las colaboraciones que hicieron lograron el descubrimiento del Higgs. Y el LHB es otro de los experimentos, bueno, que trata más que nada de las asimetrías, violación CP a través de los quarks B.
En fin, entonces yo estoy acá, o estuve acá en ALICE. ALICE es, pues es un complejo de muchos detectores. Se hicieron la propuesta de tener algunos de estos detectores. Al principio yo en mi postdoc y demás estuve trabajando en el Inner Tracking System, que está muy pegadito aquí al punto de interacción. Es un colisionador, dos haces que van en sentidos opuestos. En aquel tiempo eran protones o también núcleos de plomo. Aquí está el punto de interacción. Todo lo que los productos de esas interacciones se van por todos lados y hay diferentes detectores para dilucidar cuál fue el resultado de esa interacción. Y pues estudiar ciertas cosas, entre esas pues la principal, que es verificar ese estado de la materia que les comentaba. Aquí estuve con los italianos, por eso estuve haciendo postdoc y sabáticos en Italia. Y posteriormente México tuvo la responsabilidad de crear dos detectores, Acorde, que es de rayos cósmicos, que está arriba del magneto, esto rojo es el magneto, y el B0A, que es un detector de centelleo para ciertas tareas que ahorita les voy a platicar. Eso fue al principio de mi colaboración, estamos hablando de los años 2000, en fin, hasta que, bueno, estuve trabajando en los 2000, etcétera, en el ITS, hasta que cuando fue construido y puesto en marcha el B0A. Bueno, ¿qué es el B0A? Bueno, ese es un esquema. Este es un centellador octagonal. Estas son fibras ópticas. Estas son las cajas electrónicas. Y estos son los tubos fotomultiplicadores resistentes a campos magnéticos para llevar la señal que aquí se produce al paso de la radiación. Y pues se produce luz, esa es la manera en que trabajan los centelladores, y bueno, se transmite a través de las fibras ópticas, los fotomultiplicadores la convierten en señal eléctrica, y de ahí, bueno, se verifica qué sector fue incidido. La tarea de mi laboratorio en ese tiempo apenas estaba empezando, en fin, fue hacer las cajas para esos fotomultiplicadores, la cubierta para todo este complejo de detector y participar en todo lo que es análisis y caracterización de los plásticos centelladores. Ahí está el diseño de la caja que fuimos elaborando y luego lo mandamos allá a la colaboración. Nos mandaron el SPICE para insertar el diseño nuestro del detector acá con su soporte mecánico, etcétera, y lo mandamos para allá. Las cajas, si ven, por ejemplo, acá, perdón que me regrese rapidísimo, las cajas electrónicas están, digamos, a 90 grados, pero estos tubos fotomultiplicadores están a 30 grados porque también fue de nuestra participación ir al CERN a verificar que este ángulo con respecto al campo magnético interno era el mejor para dar la mejor señal de las interacciones acá en este plástico centellado. Bueno, entonces ya son fotos más reales, como ven. Aquí está el plástico. Esto fue una colaboración de varias instituciones mexicanas. Esto se elaboró también en la UNAM. Las fibras ópticas corredores de frecuencias, luego fibras blancas. Esto es para optimizar la recolección de luz. Mientras mejor recolectamos la luz, es más precisa, digamos, la medición de tiempo para diferenciar 2 o 3 interacciones de eventos y reconstruir de ahí lo que se nos pedía en ese momento. Bueno, obviamente hay que forrarlo porque esto es plástico que interacciona prácticamente, todo es luz lo que aquí se forma. Entonces está forrado y al final esto fue nuestro detector. 8 pedacitos, como un pie, las fibras ópticas saliendo y de ahí se van a la electrónica y a los fotomultiplicadores. Bueno, así se ve, ¿sí? El B0A. Entonces aquí están sus características y aquí les pongo la foto solamente para decirles que fue cuando los llevamos allá al CERN, esto es en el CERN. Este fue mi primer estudiante de maestría que participó ahí en el CERN, verificando y caracterizando eso. Yo ahí estuve un ratito, 2 estudiantes de la UNAM, y bueno. ¿Cuál es la posición del B0A? Bueno, aquí tiene el punto de interacción, como se acuerdan en la maqueta anterior, está el punto de interacción. Entonces había 2 detectores que iban a trabajar en conjunto, el B0A por nosotros y el B0C por los franceses, un grupo francés. Entonces teníamos que verificar en el punto de interacción que había un evento bueno y diferenciarlo de eventos que no eran buenos. Por ejemplo, tenía estas diferentes tareas. Verificar el vértice, es decir, comprobar la simetría temporal, porque como ven están
en diferentes posiciones con respecto a este. Aquí está como que a 90 centímetros y aquí está a más de 3 metros. Todo esto fue no porque no quisiéramos que fuera simétrico, sino porque no había espacio acá. Acá no se ve nada, realmente no había mucho espacio. Aquí sí había todavía un poquito de espacio. Bueno, también verificar o distinguir lo que es la interacción entre as y as, o quitar lo que es la interacción de gas, as, porque como ustedes se imaginarán, en este tubo donde van los haces, pues tiene que estar a un extremo vacío, pero ese vacío no siempre es perfecto, entonces siempre puede haber la posibilidad de que haya una interacción en ese punto, que parece ser que es un punto donde interaccionaron los haces, y entonces verificando la multiplicidad de un lado y la otra no, y otras técnicas, se pueden desechar eventos que son malos, es una interacción con gas. Y acá pues es verificar la distancia, la diferencia de tiempos y tratar de dar con una resolución de 1 nanosegundo, que quiere decir para el vértice una resolución de 30 centímetros, donde fue el punto de interacción. Esto estamos hablando de los años 2000. Actualmente ahorita ya nos piden resoluciones de hasta picosegundos, decenas de picosegundos. Todo esto es tu evolución. Esto es el pasado, lo que les decía. Y bueno, nada más esta foto aquí, bueno, esto no voy a hablar mucho, es para que vean ya en la posición donde estaba el B0A, aquí está el pin pipe, o donde van los haces, el punto de interacción anda por aquí, y aquí ya quedó todo ensamblado con los demás detectores. Muy bien, entonces, como ven, bueno, quizá hable muy rápido, perdón. Entonces, la contribución de mi laboratorio en esos momentos fue más que nada como laboratorio, lo de las cajas, la cubierta, y estar haciendo algunos test o pruebas de fibras ópticas, corredoras, blancas, tipos de centelladores, cuáles son los que se van a definir, que se van a realmente a seleccionar para la construcción final, y los fotomultiplicadores, aunque fueran caros, que fueran resistentes a campos magnéticos fuertes, que estamos hablando de 0.5 teslas, y bueno, que fueran eficientes para la señal que requeríamos. ¿Ok? Bueno, paréntesis, debido a que pues hay que esto un poquito que lo conozca el público en general, pues he estado ahí divulgando generalmente las cosas que vamos haciendo, ¿no? Entonces aquí publiqué un artículo en esta revista de divulgación, Saber Más, que es de allá de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí las dos cosas es que ya estaba descubierto el Higgs, entonces verificando los artículos más citados en esos momentos, pues obviamente el del Higgs para el LHC era el más citado, y había otros, pero de alguna manera, por fortuna, había otros artículos un poquito más abajo, que el 6º, 7º y 8º lugar, que eran de Alice. Entonces me ocurrió, viendo esto, leerlos y tratar de explicar de alguna manera esos 3 artículos de Alice, que también estaban dando resultados importantes, aunque no tan vistosos o tan públicos, como bueno, no comparándolo, pero sí al nivel cercano del Higgs. Entonces, por eso titulé además del Higgs Alice. Y luego la revista me pidió que fuera la portada. Entonces, bueno, ahí está la contribución de Alice, entre otras cosas. Ya con la experiencia, todo eso voy a hacer un poquito, voy a estar fuera un poco cronológicamente. Pasando los años, después de Alice, salió la inquietud de colaborar también con el GINAR, así me dicen que se pronuncia, el GINAR. GINAR es, bueno, aquí se los pongo. GINAR es el Joint Institute of Nuclear Research, ¿sí? Que está en la ciudad, cerca de la ciudad de Dubna, en Rusia. Me regreso tantito. Estos son sus principales campos de investigación. Quizá ustedes habrán oído, quizá no, pero en Dubna es donde se han creado o se han verificado, sintetizado los núcleos más pesados, algunos de los núcleos más pesados de la tabla periódica. Entre ellos, pues por cuestiones de que ahí se hizo, se instaló el elemento 105, que es el dubnio, por la ciudad de Dubna, que está ahí cerquita. O si ven por acá el moscovio, el elemento 115, y los años en que fueron sintetizados. Este es un laboratorio que tiene mucha experiencia en cuestiones nucleares, en cuestiones de acelerar diferentes tipos de núcleos, digamos, y pues se hace con ello bastante física interesante, aunque no altas energías como el LHC. Nada más para darles una referencia histórica, el CERN se creó en 1954. Estos fueron
los países, digamos, que en ese momento participaron en el CERN, pero 2 años después, pues, digamos, quizá por la competencia en aquellos años, no me meto en cuestiones históricas, el GINAR se creó con estos otros países, más o menos. ¿Okay? Este es el GINAR. ¿Qué tiene el GINAR? Tiene que es digamos, le llaman el booster, el que crea y empieza a acelerar algunos diferentes tipos de haces, de núcleos. Tienen ustedes algún elemento el que quieran acelerar, se le van quitando por ahí los electrones, no completamente, los hacen acelerar y hay 2 tipos ahorita de física, de blanco fijo, que este es el nombre, y un colisionador pequeño más o menos en la superficie, no está bajo tierra, y que tiene dos colaboraciones principales, que es el SPD y el MPD. Aquí al principio estuve trabajando un rato, ahorita estoy en pláticas para trabajar en este otro. Bueno, aquí están algunas de sus características, que pues no me meto mucho, digo, pero acá este es el complejo, no es tan grande como el seno, obviamente, pero se puede hacer física muy interesante. Por ejemplo, ¿qué física, entre otras cosas, se puede hacer? Este es un diagrama de fase, quizá lo hayan visto, donde aquí tenemos la densidad bariónica y aquí tenemos la temperatura. Yo hago un poco el equivalente, de cuenta que este es un diagrama de fase presión-volumen del agua, más o menos, para que vayamos haciendo comparaciones. Aquí está la materia nuclear normal, digamos, y cada vez se va siendo más denso, bueno, entonces estamos en las estrellas de neutrones. Si nos vamos por este lado, está nada muy energético, pero nada denso, y este es el camino, digamos, que ha seguido Rick y el LHC. Y acá en medio hay otros tipos de detectores o experimentos, hay uno que se llama FER, aquí está NICA del MPD, el nucleotrón, etcétera, donde dependiendo los haces que se vayan acelerando, dependiendo las energías con que vayan a chocar y las mediciones después del freeze out que le llaman, o después de que ya dejo de ver la recombinación entre esta zona, por ejemplo, de quarks y gluones y esta zona que todavía es la hadrónica, uno puede inferir cómo fue el paso de la fase hadrónica a la fase, digamos, de quarks y gluones libres. Si te vas por acá, parece ser que hay una transición de fase bastante suavecita. Es decir, no hay una frontera. Aquí pueden ver, no sé si lo pueden ver, está un poquito abajo. Hay una especie de frontera donde si se va uno por este lado, ¿sí? Con otros experimentos, parece ser que ahí hay un cambio abrupto de la cuestión de quark-gluon plasma con el gas, con la fase hadrónica. Entonces, si de una parte no hay una frontera y la otra sí, entonces por ahí se intuye, también esta fase no tiene que ser una línea, puede ser una banda, lo que sea, depende de las mediciones. Puede ser que haya una especie de punto crítico, entonces este experimento, entre otros, tiene las características para tratar de verificar si existe, cómo es este punto crítico. Hagan de cuenta que es el punto triple de la fase del agua del diagrama de fase, ¿no? Entonces, este es uno de sus objetivos. Para eso tiene, por ejemplo, el MPD, por ahí, pero no sé si lo mencioné por ahí, pero es uno de sus objetivos. Perdón. Este de acá también es algo, creo que también de densidad, pero simplemente creo que como que aquí es tomando en cuenta la densidad bariónica, digamos protones y neutrones, ¿sí? Pero aquí hay una especie de, digamos, de comparación entre ellos, pero acá solamente es como la resta. Es más o menos semejante a esta, pero digamos, diferenciando los protones y los neutrones. Aquí, bueno, aquí también hay ciertas mediciones de estrellas compactas, etcétera, etcétera. Pero más que nada, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, vean aquí, Lattice QCD, por eso es importante tener colaboraciones a nuestros amigos los teóricos, porque ellos tratan de darnos alguna manera de cómo llegar a medir o a comprobar esto experimentalmente. Entonces, aquí también tenemos ciertas cosas que podíamos verificar, pero generalmente lo que digo es que esta es la fase que realmente van a ver, ¿no? Es la fase densidad bariónica con temperatura. Sí, más o menos a esas alturas, a 100, 150 MEPS. Aquí un poquito más de lo mismo, nada más que
cuáles son un poquito los objetivos de NICA, estudiar el confinamiento, transiciones de fase, buscar este punto crítico y estudiar la materia dominada por variones. Aquí hay ciertas mediciones dependiendo del experimento, donde calculan el freeze out, ¿sí? A qué energía, para saber en dónde se está yendo, dónde estamos o dónde se está en esta ubicación, en este diagrama de fase, y entonces verificar con ciertos parámetros. Preguntarán, ¿cómo se verifican esas cosas? Bueno, en el pasado cómo se verificó, cómo se intuía teóricamente o qué mediciones podíamos nosotros tener que nos pudieran dar la idea de que se formó el coaguloplasma, es decir, la fase de confinada de cuarciclones. Entonces había varias señales, y una de esas señales para esto también es, por ejemplo, el incremento de extrañeza, de partículas extrañas, que extrañeza es un quark, después del U y el D es el tercer quark, digamos, más pesado entre estos dos, y si se produce más de esto, quiere decir que por ahí hubo una recombinación, una especie de formación de hadrones, donde la presencia de la extrañeza es mayor, o lo que le llaman la supresión de la Jepsi, es decir, que la Jepsi es una partícula, un estado ligado de Cham anti-Cham. Entonces, si ya no se forma tanto, quiere decir que por ahí hubo una fase de confinada en la cual ya no se producen más de estas partículas. Entonces, hay varias señales, igual acá, hay varias señales que nos pueden decir, que podrían decir con ciertos cálculos, inclusive hasta cuestiones de Monte Carlo y verificar entre experimento y teoría, que en qué fase se está acá. Bueno, eso es el objetivo de nosotros que podemos hacer. Bueno, entonces, aquí está Moscú, a ver si me para un poco de geografía, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Bielorrusia, creo que ahorita ya saben bastante de geografía aquí. Tenemos a Moscú acá y a 100 kilómetros está la ciudad de Dubna, donde está este laboratorio. Y bueno, para motivar a uno de mis estudiantes que ya se graduó, le dije, pues vamos a escribir un artículo donde expliquemos al menos al público por qué es importante estas cuestiones, ¿no? En fin. Aquí, ¿cuál es la contribución del laboratorio? Te digo que estoy un poquito fuera de tiempo y ya estamos hablando ya de los años 2018, 2019, inclusive durante la pandemia, pero bueno. ¿Cuál era nuestra contribución? Bueno, de la experiencia que tenemos de los fotomultiplicadores del pasado, ¿sí? Todo esto ha evolucionado. Bueno, ahora de los instrumentos, de los detectores más utilizados en los experimentos, están los que se llaman los fotomultiplicadores de silicio. Entonces empezamos a estudiar esos fotomultiplicadores, a caracterizarlos, por ahí compramos algunos y los empezamos a caracterizar en el laboratorio. ¿Cuáles de las grandes ventajas? Bueno, tiene un voltaje de polarización muy pequeño. Aquí estos son ya viejitos, ya con más de 1000 volts apenas se polarizan, los dinodos, etcétera. Aquí con menos voltaje, tienen más precisión, cuestan menos, obviamente, área activa son pequeños, en fin. Bueno, el MPD, como ven acá, tiene una constitución similar al ALICE, que es más o menos semejante a cualquier experimento de estas índoles, ¿no? Tiene el punto de interacción está aquí en medio, un chorro de sistemas de detección alrededor, dependiendo del gusto. Por ejemplo, Atlas y CMS estaban más enfocados en otro tipo de detectores porque querían verificar el Higgs, entre otras cosas. En fin, MPD aquí. Entonces, la propuesta que estábamos haciendo es tratar también de incluirnos aquí con algún tipo de detector. Pero mientras en mi laboratorio estábamos caracterizando estos fotomultiplicadores de silicio, y lo que nos pedían precisamente es verificar si podíamos llegar a tiempos de resolución de identificación con ciertas técnicas. No me meto mucho en esto ahorita, pero es verificar de la señal, tratar de tomar cuál es el tiempo de inicio en comparación con el tiempo en el que se va a medir, hacer ahí algunos análisis, resoluciones temporales, para tratar de ver cuál es el mínimo de precisión temporal que podemos obtener con estos sistemas. Para eso se requieren, obviamente, instrumentos de medición comprados para verificar esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos PMCs de una cierta marca, de otra cierta marca. Ya tenía yo bastantes de estos fotomultiplicadores Hamamatsu, que son, digamos, entre los antiguos, que son polarizables a 1000 volts, y estos son un poquito más económicos, más compactos, pero no tan compactos como estos. Y empezamos a verificar
de solución temporal de todos estos y bueno, sacamos algunos resultados aquí. Esto fue una contribución del MPD que al final pudimos enviárselas y hasta lo pudimos publicar. Entonces, el grupo del Sinvestab, bueno, así lo llamamos porque éramos los participantes, entonces propusimos dos tipos de detectores, de panal de abejas o este tipo, el del B0A de Alice, por nuestra experiencia ahí. Así empezamos a proponer cómo se iban a poner los fotomultiplicadores en alguna parte del centellador de estos detectores. Y bueno, empezamos a obtener algunos resultados. Ahí están los artículos publicados. Y ahora estamos en fase de poder estar posiblemente con un Memorandum of Understanding con SPD a través de una colaboradora ya. Va a ir una estudiante mía ahora a Rusia, al GNAB en septiembre, y vamos a tratar de hacer algunos trabajos tanto de hardware como también de análisis, ¿sí? Como el objetivo de SPD, perdón, no lo dije, pero SPD significa SPD Spin Purpose Detector, es decir, quiere ser análisis con haces polarizados para seguir verificando cuestiones del spin, de dónde vienen los spines, conservación, etc. En fin, ¿qué más? Bueno, en mi laboratorio, además de eso, propusimos seguir estudiando estos PMSI, pero ahora con campo magnético, y para eso, bueno, compramos instrumentos muy sofisticados, unos imancitos aquí y un Gauss-metro aquí portátil, y seguimos haciendo ahí algunas cosas. Obviamente, por lo de la pandemia, un poquito nos hemos retrasado, pero aún así hemos seguido haciendo cosas. Y bueno, aquí están la comparación de dos tipos de PMSI, el Sensele o el Hamamatsu, cuáles son sus características para compararlo y así decidir cuál de las dos usar. Todas esas son actividades de laboratorio que uno va haciendo para contribuir. Hay muchas maneras de contribuir. Bueno, en mi laboratorio hemos tratado de contribuir de esa manera, por lo cual nos han aceptado, tanto en la colaboración como han aceptado algunas cosas que les hemos enviado. Bueno, aquí tienen lo clásico de un laboratorio, cómo se hacen algunas mediciones de propiedades de estos PMSIs, instrumentos normales, ¿sí? Crates, osciloscopios, y ya tengo un osciloscopio mucho más preciso, gracias a un proyecto por ahí. En fin. También verificamos cierto tipo de centelladores, el BC408, alguno por ahí 404, que no está, uno inclusive está fabricado por ahí por un colega para hacer algunos test de cuáles eran los mejorcitos, a los cuales les vamos a implantar aquí los PMSIs y tratar de verificar, en este caso con cósmicos, pues es lo que nos da la naturaleza, tratar de verificar ciertas características de estos fotomultiplicadores. Y de los centelladores. Muy bien, entonces también me pidieron, entonces por eso aquí se los pongo para que chequen alguna de la experiencia por lo cual estamos tratando de entrar en el SPD. Entonces viene desde mi participación cuando era estudiante en el 791, en Italia, en Alice, así haciendo estos trabajos, también en el ITS. Aquí es el ITS cuando empecé, luego BCRA, y luego en un sabático que hice hace poco, con el nuevo ITS, es decir, se renovó Alice y entonces se fueron cambiando algunos detectores, algunos mejorados, depende de las características, y entonces yo le llamé nuevo ITS, y ahí pues contribuyen algo. Luego en el MPD, haciendo algunas mediciones desde el 2016 al 2021, a pesar de luego ya la pandemia por ahí que pasó, y en estos años, con el también con el SPD. Bueno, ahí digo que sigue siendo el mini bebé, pero es de los detectores que fueron propuestos. Bueno, luego les cuento qué contribuye en eso y qué resultados tuve de SPD o NPD. Pero también otro experimento en el cual, por pláticas con colegas y demás, debido a la experiencia de los fotomultiplicadores de silicio, con un estudiante que fue a Brasil para colaborar con un grupo que estaba colaborando en DUNE de manera experimental, empezamos a involucrarnos también en temas de DUNE. ¿Qué es DUNE? DUNE es Deep Underground Neutrino Experiment. ¿Sí? ¿De qué se trata? Si ustedes han oído hablar en otras pláticas de Fermilab, bueno, Fermilab tiene pues, bastantes experimentos. Entre esos está la construcción que le llaman del detector cercano o el detector lejano, de crear a través de impactos, ahorita vemos cómo, neutrinos, lanzarlos ahí
hasta 1300 kilómetros a este lugar que está cerca de Dakota. Estos son dos tipos de detectores enormes, vean las dimensiones, 18 por 19 por 66 metros. Todo con cierto tipo de detecciones que usan principalmente argón líquido para hacer la detección después de la interacción de los neutrinos con la materia. Entonces lo que detectan pues, realmente son los electrones que por ahí van saliendo de la interacción. Y pues estamos involucrados un poquito en estas partes y pues con el grupo teórico con el que trabajo, que el líder es Omar Miranda, pues estamos ahí tratando de contribuir. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, entonces, ¿cómo se crean los neutrinos? ¿Cómo podemos crear un haz de neutrinos? Neutrinos, esa partícula que después de muchos años fue descubierta, 2 años creo que antes de que se muriera Pauli, que fue la predijo. ¿Cómo podemos crear? Bueno, pues utilizando, gracias a la física, pues tenemos un haz de protones, algunas targa, algunos blancos, los hacemos chocar y ustedes deben saber que en altas energías las mayores partículas que se producen en interacciones pues son los piones y también algunos protones principales. ¿Y los piones en qué decaen? Como si quizá algunos de ustedes vayan a ser expertos en partículas, sabrán cómo decaen dos cuerpos los piones y entre esos piones salen los muones y de esos muones ya cargados también los piones se puede dirigir y cuando ya decaen estos, ahora sí, decaen aproximadamente en la misma dirección, obviamente no en todas, bueno, digo en todas, pero las que se enfocan antes de que decaigan los muones, pues son los neutrinos. Entonces puede haber dos tipos de neutrinos, los neutrinos y los antineutrinos, y ahí están algunos esquemas de cómo se va verificando la producción de los neutrinos. Hay tesis ahorita en curso que están tratando de medir lo que es la sección eficaz, cuántos realmente se producen, porque sabiendo cuántos se producen, se pueden sacar de ahí bastantes mediciones interesantes. Por ejemplo, bueno, ahorita les digo de qué. Ese es un esquema de ahí de Fermilab, donde tienen el inyector, lo que llaman el acelerador, digamos, principal. Está el booster aquí, donde se empiezan a crear estos haces y ahí se van con varias líneas. Y aquí están los diferentes experimentos. Aquí hay mini boom, micro boom, etcétera, etcétera. Y estos son, bueno, aquí, por ejemplo, ¿por qué uno está cruzando con el otro? Tiene su razón de ser para mediciones, por ejemplo, de esos neutrinos que están perdidos de alguna manera en el background, que extrayendo bien la información se podría verificar o tener al menos alguna cota de la posible búsqueda de materia oscura. En fin, entonces con mi estudiante, aparte de las cuestiones experimentales, él se dedicó más que nada ahí con el grupo teórico a tratar de ver cómo se podía, cómo se ha propuesto la medición de la posible materia oscura a través de incrementar en el lagrangiano la parte que podría ser de materia oscura, ¿no? En el modelo estándar. Entonces de ahí viene el fotón oscuro, se propone el fotón oscuro, qué masa podría tener, ¿sí? La constante esta de, ¿cómo se llama? La alfa, la constante esta, bueno, se me fue el nombre, también oscura, ¿sí? En fin, entonces, para esto, bueno, ustedes saben la materia oscura, aquí está la motivación, se hicieron mediciones de lo que estaba predicho de las oscilaciones, de las rotaciones de las galaxias, bueno, pues lo observado fue esto, de ahí vienen otras mediciones, creo que hay expertos que ustedes han escuchado bastante bien aquí con nosotros, y se está verificando la existencia de la materia oscura, pero ¿cómo lo hacemos en laboratorio? Entonces, una de las propuestas es hacerlo también precisamente aprovechando estos grandes laboratorios con estos haces. Bueno, entonces está, por ejemplo, la manera que se produce indirectamente, es decir, de materia oscura vamos a medir materia normal, o la directa de materia oscura a materia oscura. En fin, hay varias maneras y este es digamos, un plot de sensibilidad de varios experimentos donde tratan de medir un parámetro que involucra precisamente esta estructura fina, perdón, ya sabes, ¿sí? La constante estructura fina propuesta para dar mater, la masa del fotón grande, etcétera, y con respecto a la masa de la posible partícula representante de materia oscura. Y entonces nosotros estábamos trabajando un poco reproduciendo de manera, con algún modelo, reproduciendo alguna de estas gráficas que, bueno, mi estudiante lo discutió en su tesis, no lo voy a discutir aquí. Bueno, entonces, espérenme. A ver, ok. Perdón por irme muy rápido, espero que haya sus preguntas o sus observaciones. Todo esto fue una especie de
resumen veloz de cómo podemos, o al menos en mi caso, cómo mi laboratorio pudo contribuir o está contribuyendo en algunos experimentos, que al final de cuentas esto no nada más involucra físicos, como ustedes pueden ver, involucra mecánicos, eléctricos, de todo. Yo he tenido un buen técnico, he tenido buenos estudiantes que me han ayudado y de esa manera hemos podido contribuir de alguna manera, aunque sea construyendo cajas o haciendo verificaciones. Obviamente hemos ido allá a hacer shifts o lo que se llaman guardias para verificar que todo esté funcionando bien. Hemos ido allá o he ido allá al CEN para hacer estancias y ver mantenimientos o verificación de cómo van trabajando nuestros detectores, hacer otras mediciones, etcétera. En fin, entonces, bueno, ahora viene la parte de, me voy a saltar a la parte de qué otras contribuciones mi laboratorio ha podido hacer. Y para eso, una cuestión que les quiero presentar, un poquito medio personal, es el historial de mis artículos, tanto de Alice en este caso, como le llamé de pocos nombres, porque ustedes sabrán que Alice pues tiene como 1000 autores. Y los artículos de muchos nombres, pues realmente han sido siempre una cuestión ahí delicada, que no voy a meter en eso, pero nada más se los quiero presentar por una cuestión. Bueno, cuando empezó Alice, empezó con 1, 1 y 1, y estos eran los artículos de la presentación del detector, lo que le llaman el Technical Design Report. ¿Sí? Primera parte, segunda parte, etcétera, etcétera. Entonces eran los primeros artículos de la gran colaboración de Alice. Cuando empezaron los artículos hacía salir casi como tortillas, 2010, 2011, y vean acá, todo eso. Y ahí estoy yo, porque estoy en la lista de autores, ¿no? Desde este año, ¿no? Hasta desde antes, porque estuve trabajando en el ITS, como les decía. Bueno, en mi carrera, bueno, yo he tratado de, aún así, seguir publicando de otra manera. ¿Por qué? Pues porque aquí uno como sobrevive si no publicas, ¿no? Bueno, el mensaje que les quiero decir es que cuando ya llegaron los grandes artículos, digamos que desde mi punto de vista, para mí, tuve un cierto respiro para poder hacer otras cosas. Bueno, aún así, si ustedes checan del 2010, ya en 2010 ya seguí publicando al menos 1, 2, etcétera. Ya en esta década, donde ya no tuve, bueno, ya tuve todos estos artículos, como que ahí fui descansando de estas cosas. Esto me dio tiempo, o al menos un respiro para hacer otras cosas. En DUN, como ya estoy participando ahí y estamos en la lista, también han venido ya los artículos de grandes de muchos nombres, pero aún así, a pesar de la pandemia y todo, hemos tratado de sacar algunos resultados. Y ahí están. Voy uno por uno al año en promedio, pero ahí voy. El punto es que yo he tratado, es un mensaje, de que mi currículum no sea basado solamente en artículos de grandes nombres, aunque sean poquitos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué otras cosas me dio tiempo? ¿Por qué? Porque tener artículos ya de muchos nombres, al final de cuentas son artículos, me cuentan para ciertas cosas y eso me hace despreocuparme un poco en la presión que es normal para cualquier investigador, y entonces me he podido dedicar a otras cuestiones. En física médica, por ejemplo, no les cuento la historia que cuando yo fui contratado, estaba el plan de que se formara aquí un posgrado en física médica, que no funcionó. Entonces, cuando yo entré, parecía ser que iba a entrar para hacer física médica. Al final de cuentas no se logró, pero aún así lo quise seguir haciendo. ¿Por qué? Porque a través de la colaboración que tuve con Italia, en el ITS, me donaron ciertos detectores de silicio en los cuales el plan era aplicarlos para alguna utilidad en física médica. Entonces, bueno, física médica, ¿por qué les pongo esto? Porque me han llegado estudiantes que quieren hacer conmigo tus tesis en física médica. ¿Y por qué les atrae física médica? Bueno, ahí están algunas definiciones, distinciones entre biofísica, biomedicina, etcétera, y sobre todo por dos características, porque física médica es algo, digamos, de alguna manera evidente cuál es la utilidad y sobre todo que ayuda a la salud pública, y eso es algo que atrae a mucho a los estudiantes, es lo que he podido obtener la experiencia. Bueno, entonces entre los primeros trabajos, bueno, aquí les digo los diferentes tipos de físico médico que hay. En este caso, aquí es nada más para distinguir que pueden existir dos tipos, los que trabajan en investigación y los que trabajan en hospitales. Puede haber combinación de las dos sin ningún problema. Pero bueno, al menos en mi caso, cuando hay estudiantes que se han graduado conmigo de física médica, no se gradúan de física médica, se gradúan como se van a graduar ustedes, espero, de maestros en ciencias.
pero con una tesis que tiene que ver con algún tema que les llamó la atención. ¿Ok? Bueno, ¿cómo empezó todo lo de física médica? Bueno, esa es algo que presento generalmente, que es prácticamente con el descubrimiento de los rayos X por radio, que fue el primer premio Nobel de física, cuando se crearon los premios Nobel. Y esta es la mano de su mujer, que le dijo, bueno, ya que me diste tu mano, pues ayúdame, ¿no? Entonces le puso ahí la mano para que se verificara estos rayos X que eran, y pues aquí está el anillo de compromiso, ¿no? Ahora, esos detectores de silicio que me fueron donados, les hago un resumen rápido, ¿para qué fueron? Para tratar de contribuir en el área de la mamografía digital. Una mamografía normal, la mamografía es el único examen autorizado para el diagnóstico, posible diagnóstico, bueno, diagnóstico de posible presencia de cáncer de mama a través de la verificación de ciertas microestructuras que generalmente son microcalcificaciones. El examen normal que se hace es, se presiona el seno de la mujer, aquí hay un tubo de rayos X, lanza los rayos X, aquí hay una placa donde se revela la imagen y de ahí ya el radiólogo o el médico experto da el diagnóstico si hay posible presencia o no. Si sí hay, pues le puede mandar hasta inclusive extraer una biopsia para verificar, para prevenir, porque el cáncer de mama es de los cánceres más agresivos que existe en el mundo. Bueno, entonces ya no les hago toda la experiencia que ahí fue, pero con el detectorcito empecé a hacer algunas, con fuentes radioactivas, algunas pruebas de qué tanto podía verificar la estructura interna de algunas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, puse un transistor y ahí se ve la parte interna del transistor. Aquí hay un grillito que ya estaba muerto en ese momento, así que por eso lo puse. Aquí ven ciertas cuestiones irregulares, fue para hacer pruebas y tratar de obtener la mejor imágenes posibles. Luego estuve en contacto con un oncólogo de un hospital que me prestó ciertas biopsias reales, o sea, biopsias de mujeres que en ese momento les habían extraído algún tejido. Me lo prestó y empecé a hacer las primeras pruebas para ver si podía identificar algo. Y luego, pues me prestó más, entonces aquí pongo otros ejemplos, y bueno, y aquí saqué algunas imágenes que tuvieron sus resultados, llamó la atención, por ahí tuve ciertos graduados, etcétera, pero el objetivo era llegar a resoluciones espaciales comparables con una radiografía normal o una mamografía normal. Entonces, para eso necesitaba un detector más grande, sí me lo donaron, pero bueno, ahí se quedó un poco la investigación, pero bueno, ahí le seguí. Eso me hizo pues entrar en el mundo del cáncer de mama, de las mamografías, de la calibración, de las diferentes microestructuras que se pueden presentar para verificar o no si es un tipo de cáncer agresivo o no. Obviamente yo no soy médico, pero trabajando con esta gente, pues algo tiene que hacer. Tanto que inclusive me han hasta invitado a hacer ahí cuestiones de coloquios de cáncer de mama, ¿no? Que son varios, pero bueno, es nada más. Bueno, esa es una parte del inicio, por eso les decía que me iba a ir un poco no cronológicamente. Esto del detector de silicio para el cáncer de mama fue al inicio de los 2000, después de que regresé de mi postdoc. Esto fue lo primero que empecé a sacar del laboratorio, porque pues tenía que sacar algo, ¿no? Para echar a andar el laboratorio con algunas cosas. De ahí vino unas pláticas con un colega aquí del Cinvestav, en el cual tenía la manera de proponer ciertas, le llaman ciertas moléculas o aptámeros para verificar el virus del papiloma humano. Necesitaba un instrumento, que es un instrumento caro, que lo tenía ahí, pero estaba descompuesto. Platicando así en cafetería y demás, salió la manera, no sé cómo supo de nosotros o de mí, y si podíamos hacer un detector que diagnosticara rápidamente eso porque el suyo estaba descompuesto, y comprar otro, mandarlo a reparar en ese momento no podía. Entonces, bueno, de ahí empezamos también a ver cuestiones de lo que es el virus del papiloma humano. Bueno, ahí empezamos. Y entonces lo que se hizo fue, le propusimos tratar de hacer una especie de medición de sus aptámeros con ciertas sustancias que tuvieran o no la simulación, por ejemplo, de sangre que tuviera el virus del papiloma humano, y a través de un sistema bastante sencillo en cuestiones electrónicas, tratamos de dilucidar si podíamos identificar eso. Entonces, al final de cuentas, lo que se pone acá, en las sustancias se ponen esos aptámeros que al iluminarlo con luz ultravioleta, florece a través de la longitud de onda de esta fluorescencia, haciendo
un análisis de esta señal, podríamos verificar qué tanto había o no presencia de esos aptámeros que identificaban al simulado virus. Bueno, entonces creamos, en aquel tiempo estamos hablando de 2008, 2009, utilicé LabVIEW para estas cuestiones, donde aquí quería hacer una señal que me diera tipo sano o infectado o tumoral, así me lo dijo el colega, y empezamos a poner sustancias y ver qué tanto podíamos identificar la señal de esas diferentes sustancias. Por ejemplo, aquí me dio una sustancia green, o sea, verde, una amarilla, una cian, me volvió a dar el green, entonces más o menos veía que sí tenían respuestas diferentes, le puse agua o aire, este es el PVC del vial o del recipiente, otra vez amarillo, y entonces vimos que sí podíamos identificar estas señales, y entonces creamos este aparatito. Y de este aparatito, platicando con alguna gente, me dijeron, bueno, ¿y por qué no lo patentas? Entonces lo mandamos a patente y finalmente lo hicieron. Y me dijeron que tuve suerte, porque esta patente resultó que me la dieron después de 3 años de haberla propuesto, porque dicen que hay patentes que duran hasta 10 años que te las aprueben. Entonces, de una plática, en esos tiempos que uno tiene ahí y colaboraciones y demás, pues sale por fin un resultado, y bueno, uno de tantos, ¿no? Que es la patente. Entonces, es la patente que por ahí mencionó quien me presentaba. Sí, dime. ¿Qué? ¿El virus? Ah, ok. Bueno. Perdón. Este colega, bueno, aquí lo explico, ¿no? Me daba sustancias, ¿sí? En esa sustancia que no era sangre, él lo que hacía era crecer ciertas moléculas que podía, digamos, tener las características, él es el experto, ¿no? Características de un tipo de virus de papiloma humano, pero a veces ponía otras cosas que no eran ese virus. De esa sustancia ponía esos tipos aptámeros, que son otras moléculas que hacen este efecto, precisamente. Cuando le pones luz ultravioleta, los hace florecer de diferente manera, dependiendo de la sustancia que le puso ahí. Entonces, él me daba las sustancias, los diferentes tipos, ¿sí? Y uno de esos me decía, se haz de cuenta que es como si fuera sangre con virus de papiloma, de este tipo de papiloma humano. Entonces, yo lo probaba en mi laboratorio. Lo único, digamos, que yo hacía era verificar cuál era esta señal o la longitud de onda, etcétera, de la medición a través de los fototransistores, cuál era esa señal, y yo le decía, bueno, esto es lo que me salió, y para mí esta es de un tipo, esta es de otro tipo. Bueno, pues ese tipo sí es del virus de papiloma. O no es nada, ¿no? Como aquí lo dice acá, es sano. Entonces, eso es lo que digo, simular, porque no probábamos en sangre. Él no creo que tuviera autorización de probar sangre, ni yo tampoco. Entonces, eso fue. Y bueno, de ahí, bueno, pues entonces con este ejercicio empezamos a tratar de contribuir en otras áreas, de otras maneras, de hacer instrumentos de medición. Por ejemplo, en las biopsias que me prestaron, una de mis dudas era, bueno, ¿qué dosis estoy utilizando para obtener las imágenes? ¿De qué me sirve una imagen bonita, entre comillas, donde identifique las microcalcificaciones si estoy dándole cañonazos de radiación al paciente? Bueno, pues fácil, pues compra un dosímetro, ¿no? Bueno, en tiempos de guerra, pues no hay para muchas de esas cosas. Y entonces el pretexto fue, pues, crear nuestra propia cámara de ionización, que es la ideal a través del kerma aire, de ionizar el aire, para que entonces se vea, cuando pase la radiación, se vea qué tanto ionizó ese aire, se mide eso y uno puede dar un valor de la dosis absorbida. ¿Sí? Bueno, entonces creamos este sofisticado instrumento que me sirvió para una tesis de licenciatura. Tenemos un electrómetro viejo, véanlo, reciclado. Aquí está la cajita, este sí es un instrumento comprado. Aquí tenemos la fuente de alfas, en este caso, americio 241, para que pudiera ionizar el aire. Medíamos con el electrómetro la ionización, esperábamos la saturación, y con la saturación se puede evaluar el equivalente para la medición de la dosis absorbida. Luego, con un chico ahí que estuvo de estudiante de verano, trató de mejorar esto y ponerle ahí un Arduino, no nada más una medición directa del electrómetro, para ponerlo en computadora y tener la medición un poquito más rápida. Bueno, esto nada más me sirvió para
construir, medir dosis y luego queríamos calibrarlo y nos fuimos a línea a calibrarlo para que fuera un instrumento, digamos, válido. Pero bueno, ya se graduó la estudiante y ya se fue. También hemos contribuido un poco en lo que es el PET. No sé si han oído hablar de lo que es el PET. El PET es Positron Emission Tomography, que lo que hace es inyectar al paciente un radionúclido que emite positrones. Ese radionúclido se va del torrente sanguíneo, se implanta generalmente porque este radionúclido también tiene ciertas propiedades químicas que se implanta en la característica química de los tumores, generalmente, que está en la cabeza. Entonces se va ahí, se aniquila con los electrones del tumor, tienes dos rayos gamma que van en sentidos contrarios, lo metes en un aparato que es un arreglo de centelladores o de detectores que al medir la coincidencia de estos dos rayos gamma reconstruye la imagen. Bueno, en mi laboratorio no logramos esto, obviamente. Logramos esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Tenía los fotomultiplicadores los PMTs, los fotomultiplicadores de Hamamatsu, con sus centelladores, intentamos tratar de reproducir algo del principio de funcionamiento del PET para dar una especie de contribución académica. Bueno, ese es el principio. Bueno, entonces empezamos pues a hacer algunas pruebas. Ahí tuvimos ahí un proceeding, a un chico de la UAM, creo que sí, un chico de la UAM vino a hacer algunas pruebas también de esto y bueno, pues ahí fue su proyecto terminal, algo así. Y luego, ya que sacamos ciertas mediciones, que no se las pongo para no alargarme, que ya estoy bastante en tiempo, conseguimos un artículo que en una revista llamada JOVE, que es Journal of Visual Experiment, que es que van a filmarte para que tú expliques cómo hiciste el montaje, cómo hiciste el experimento y cuál es el resultado, para simular o para dar una contribución, como les decía, académica de cómo funciona el PET. Bueno, ahí resultó algo. Obviamente, ¿por qué? Porque que ya pues, tengo los instrumentos, tengo los fotomultiplicadores, tengo el material, pues vamos a ver qué resulta. Este fue un chico que se graduó de maestría conmigo, el de las piñas, que se graduó conmigo y le gustó mucho, pero ya se fue, ya no siguió conmigo, ni con nadie. Bueno, otro detector que logramos hacer, le llamamos detector de glucosa. Igual, había un instrumento grande, pesado, no funcionaba, carísimo. ¿Qué es lo que hacía? A través de cambiar la frecuencia en las sustancias que se insertan en su receptáculo, mide lo que es la absorbancia o la transmitancia de esa luz. A través de esa absorbancia o transmitancia se crea el equivalente de la concentración del contenido de esa sustancia. Y como lo trabaja a diferentes longitudes de onda, hay ciertas mediciones de concentración, por ejemplo, con la transmitancia, que te puede verificar con ciertas características de manual algunas sustancias de la química sanguínea, triglicéridos, grasas, muchas cosas. Bueno, como no tengo para hacer eso, pero sí me propusieron tener una medición rápida, hicimos este instrumento, aquí ponemos la sustancia que vamos a medir, hacemos absorbancia, transmitancia a una única longitud de onda, porque nada más le puse un LED. Mi plan era hacer una LED que rotaran, pero bueno, en ese momento nada más había un LED a una longitud de onda de 459 nanómetros. Entonces, aquí en rojo está la medición equivalente donde de las tres mediciones, fueron varias, pero de las tres mediciones de ese instrumento que ya, bueno, sí servía, pero servía muy mal, entonces verificamos que efectivamente estábamos obteniendo similares cantidades de concentraciones como el instrumento original. Y bueno, de ahí vinieron algunos trabajos que presentamos en algunos congresos, etcétera. Bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, también por ahí el óxido de grafeno, con la moda esta del grafeno, premio Nobel del 2008, el grafeno y demás cosas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de hacerlo en mi laboratorio. Entonces empezamos con grafeno, pero luego nos dimos cuenta que primero, por cuestiones varias de mi laboratorio, empezamos con óxido de grafeno. Entonces hubo uno que compré y otro que traté de hacer o tratamos de hacer. Para eso pues tuve que comprarme algunas cositas que por ahí pude lograrlo, ¿no? Y bueno, también salieron algunos trabajos de eso, no tanto de creación, que también traté de crear óxido de grafeno. De hecho, ahí me ayudó bastante el TEM de Jaime Santoyo, que gracias a las mediciones pude comparar los resultados del óxido de grafeno por Sigma Aldrich que compré con el que lo realizamos en laboratorio.
ahí hubo ciertos resultados, tanto que una estudiante mía de maestría logró presentar el trabajo en Brasil y se fue para allá y con eso también se graduó de maestría. ¿Qué pasó también con el óxido de grafeno? Pues descubrimos que el óxido de grafeno o el grafeno tenía cierta influencia para ciertos cultivos genéticos que pudieran dar algún resultado en que pudiera mejorar algo de la salud. Por ejemplo, parece ser que influye positivamente en piel, influye positivamente en cerebro. Bueno, quisimos hacer por la parte in vitro o la parte in silico, es decir, la parte, digamos, de simulación y la parte, como ven aquí, con cajas Petri, que tanto el óxido de grafeno insertado en estos cultivos mataba, no mataba, ayudaban, ayudaba. Y también salieron ciertos trabajos de acá. Por eso ahí también tengo cosas de grafeno. Otra cosa, por ejemplo, aquí tengo algunas cosas donadas del CERN. Este es un patch chamber que todavía, aunque ya lo eché a andar, pero todavía no he conseguido qué más hacer. Mi plan es tratar de verificar con un acelerador, que todavía no lo logro, hacer una especie de test ¿cómo le llaman? De beam test chiquitito, ¿no? Ese es mi sueño guajiro. Pero con el acelerador, a pesar de que todavía no obtenemos buenos vacíos aquí adentro, logramos hacerlo funcionar electrostáticamente y lo presentamos en un congreso. Bueno, aquí también tengo otro experimento que resultó en la tesis de doctorado, en el doctorado transdisciplinario, y que era también tipo la patente, pero para verificar metales pesados en aguas contaminadas. Resultó solamente que se verificó un metal, pero con eso le dio para poder graduarse. También he usado el cómputo Shiucoatl, que tiene aquí sus características, que más que nada es para que si tenemos simulaciones que requieren mucho tiempo cómputo, pues entre otras cosas, hay muchas utilidades, bueno, yo lo he usado para eso. Entonces, tengo una cuenta ya, mando la simulación, ahorita les digo en qué, y con eso los resultados vienen un poquito más rápido. Ahora, por ejemplo, ¿en qué? Hemos hecho simulaciones con diferentes programas, Discovery y otros, que simulan el acoplamiento de ciertas moléculas y ciertos canales, hay canales de sodio, canales de potasio, para ver cómo se acoplan o no a las moléculas y luego hacerlo en experimento. Esto es en sílico y el otro es en vitro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que tratamos de hacer es bueno, la pregunta era que el ajo es muy saludable, hay que comerlo, ¿no? No necesitamos hacer investigación para saberlo. Pero había la curiosidad en la comunidad, bueno, ¿qué es lo que realmente es lo útil del ajo? No lo descubrimos nosotros, pero hicimos pruebas para verificarlo. Y resulta que hay una especie de sustancia llamada alina, que por lo que me acuerdo es una enzima que está presente en el ajo, pero solo se libera cuando masticas el ajo crudo. Y eso, cuando lo masticas, se rompen esas cadenas de enzimas, lo ingieres, eso es lo que realmente al parecer da lo saludable al cuerpo humano. Entonces tratamos de verificar el por qué es en esa ruptura de esas cadenas de enzimas se acoplan ciertas cosas, verificamos aquí, no les extiendo todo esto, pero verificamos o tratamos de dar una contribución de por qué él se sigue consumiendo y el ajo es bastante saludable, ¿no? Y todo esto con estas simulaciones utilizamos el Shiucoatl. Otra fue, por ejemplo, los estudios de ciertos receptores también, esas son colaboraciones que tengo allá con médicos, y aquí lo que queríamos simular era cómo afecta estos receptores en las neuronas. ¿Pero dónde consigo neuronas? Alguien me presta, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues ¿dónde consigo neuronas? Entonces, en un crustáceo que se llama acosil, por ahí debo mencionarlo, aquí está, el acosil, sus ojos tienen muy buena similitud a lo que son las neuronas. Entonces se hicieron cultivos, se cortaron los ojos del acosil, se hicieron cultivos genéticos y tratamos de dar una especie con simulaciones también para Shiucoatl, tratamos de dar una contribución y bueno, aquí lo presentamos en un congreso. Bueno, divulgación. Ya voy a acabar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Ok. Perdón por irme muy rápido, pero quería más. Bueno, antes de ir a divulgación, entonces, como ven, el mensaje, que quería dar entre tantos mensajes es,
mientras estoy en colaboraciones internacionales, mientras por fin, después de resultados, ya tengo una especie de remanso de tiempo para poder realizar otras cosas a través de los artículos de 1000 nombres, bueno, traté también de dar contribuciones tanto con instrumentos como con física médica, contribuyendo con otros colegas. Bueno, entre todo eso, debido a que no voy a hablar del Circo de la Física, pero desde el 2005, Circo de la Física, Año Internacional de la Física, por los 3 papers de Einstein famosísimos, se me encargó en el Departamento de Física ser el coordinador del Circo de la Física, entonces mi labor divulgativa se ha incrementado bastante, además de los artículos que he escrito. Bueno, entre esas cosas, por ahí nos juntamos algunos colegas, 3 teóricos y yo, para hablar de la antimateria y publicamos este libro, por eso aquí lo traigo. Nada más para que lo vean, solo que lo que pasa es que quería mostrarles que tengo otro, porque es la nueva versión. Bueno, ni tan nueva, pero ahí está. Entonces, bueno, salió, vamos a hablar de antimateria, en fin, sí, somos expertos en antimateria, okay, vamos a hablar de manera divulgativa. Y aquí, este es el mundo ingrato de cuando uno quiere publicar un libro, pues hay que buscar quién te lo quiere publicar, sin tener que pagar si es posible. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de las dificultades que hay. Por ejemplo, lo enviamos ya que uno de los colegas es de la UNAM, lo que hicimos es enviar a Ciencia en México. Pues no lo rechazaron. Y no les platico por qué, pero bueno. Entonces ya, ahí está publicado. Otra cosa de divulgación que me gustó mucho fue que en mis tiempos libres, mientras andaba en una estancia de 2 meses, me puse a hacer jueguitos que a mí me gustan mucho las matemáticas, de la sumatoria de los números enteros a cualquier potencia. Entonces, me salió un calculito ahí interesante en el cual pude proponer a la manera física, porque matemática, pues realmente esto es un pecado, una ecuación solo de 3 términos para calcular aproximadamente el valor final de la suma de los primeros enteros a cualquier potencia acá. Lo interesante de este calculito, que ya después de bastante tiempo encontré una revista divulgativa que lo publicara, lo interesante es que saqué estos coeficientes F, que son muy semejantes a los coeficientes de Bernoulli, a los números de Bernoulli, por sus características, solo que mis números cada vez se van siendo más pequeñitos, los que no son 0. Como aquí hay ceros, aquí también hay ceros. Y entonces por eso dije, bueno, yo puedo cortar la serie para dar una aproximación. Y aquí está una gráfica donde doy el error, un error porcentual de cuánto me voy a equivocar si nada más uso esos 3 términos para la suma real. Obviamente aquí está la ecuación para obtener la suma completamente real, solo que son coeficientes y términos cada vez que la potencia aumenta. Bueno, entonces, pues ahí, esto salió y finalmente me lo publicaron. Luego, debido a que en la UNAM iba muy seguido, pues se me ocurrió la loca idea de hacer una licenciatura en sistema abierto. Aquí, por favor, no vean las calificaciones. Y entonces, con esto digamos, de la filosofía, me empecé a involucrar a otros temas. Mientras estaba en la pandemia, me acordé de un libro que tengo acá, un libro bastante interesante, que son ¿cómo le llaman? Ay, por aquí lo tenía. Jornadas einsteinianas se llama, que es una recopilación en el que se hizo en 1979. Aquí están Plebansky, aquí está Mochinsky, hay muchos, gente que para nosotros es bastante conocida, y se hizo en 1979 por los 100 años del nacimiento de Einstein. Se hizo en la UAM, se hizo en el Poli, en la UNAM obviamente, y entonces entre todos esos se hablaba de temas que Einstein incidió, además obviamente de lo académico, que lo sabemos perfectamente. Y Einstein, bueno, había un autor, César Lattes, brasileño, que hizo o que se dedicó más que nada a la contribución de Einstein de otros temas. Entonces agarró uno de sus escritos que se llama Mis ideas y opiniones de Einstein y se puso a hojearlo y salió de ahí un documento que escribió él ahí sobre el socialismo de Einstein. Me quedó una curiosidad porque dije, bueno, Einstein ya estaba en Estados Unidos, ya saben que emigró a Estados Unidos y escribe del socialismo. Bueno, entonces lo que hice fue un artículo divulgativo donde hago mención de estos temas. Y por esto mismo me han invitado a tratar temas bioéticos, que también de algunas cosas no he hecho mucho, pero ahí voy haciendo mis contribuciones, o inclusive maltrato entre iguales, que significa el bullying. Bueno, también me han invitado para todo esto. Ok, bueno, de Circo de la Física, aquí lo único que menciono
bueno, lo que he escrito, de lo que he estado de coordinador, es que sirvió un poquito, también ya contribuyó a la tesis de doctorado de un alumno que tuve aquí en matemática educativa, que con los experimentos que me ayudó a hacer para cada vez que presentábamos, pues entonces los incluyó algunos de esos en su tesis y salieron 3 artículos y uno de esos es este. Y bueno, y por ahí cuando fui a dar el ciclo de la física en la UNAM, en la casita de la UNAM del Universum, me sugirieron que me presentara para el concurso de premio divulgativo Alejandra Haidar y le pedí al director en ese momento una carta que me la dio. Entonces, nada más para que no nada más se quede en ciclo de la física divulgativa, sino tratado de ver si hay otras contribuciones. Bueno, ya voy a acabar, ahora sí. Invitación a los estudiantes. Ahorita con Omar, ¿sí? En neutrinos, se está postulando un proyecto allá en Reino Unido. Lo están haciendo ellos, pero estamos participando. La referencia es él de aquí, Omar. Entonces, no sé si alcancen a leer rápidamente. Bueno, estos son los neutrinos que ya saben perfectamente qué es. El experimento Dunn, las características y qué es lo que trata de buscar Dunn. Bueno, ¿y qué es nuestra contribución? Bueno, ellos quieren, aunque no son expertos, nosotros tampoco, pero lo que queremos es a través de Machine Learning tratar de hacer una distinción entre las interacciones de neutrinos, ¿sí? Y para esto nos contactaron y entonces estamos tratando de buscar gente interesados, si a alguien le interesa, aplicar estas técnicas, por vector machine learning, para que si este proyecto es aprobado, no sabemos hasta ahorita cuándo lo van a aprobar, si es que lo aprueban, para poder tener ahí fuentes financieras para poder hacer también estos estudios con Machine Learning, e inclusive oportunidad de hacer doctorados allá en Reino Unido. La persona del contacto de allá se llama Debbie, va a venir aquí en septiembre a dar un coloquio. La hemos invitado para que venga acá, va a dar un seminario y un coloquio, por si están interesados. Bueno, bueno, nada más le digo que en todo esto, pues he hecho las mismas actividades que cualquiera de mis colegas, o hasta más ellos hacen, pero he tratado pues de hacer lo que tengo que hacer, como todos mis colegas. Entonces también he sido editor, he dado cursos de maestría, he graduado estudiantes, etcétera, para que vean que la actividad de nosotros, pues ahí continúa y cada uno contribuye en lo que uno más le puede hacer, ¿no? ¿Qué más? Apoyos a mi laboratorio. Bueno, y aquí va el último mensaje. Aquí están las páginas web, pues si están interesados. Hay muchas ahí de lo que tengo. Pero aquí la interesante es que, ¿de dónde han salido los apoyos en mi laboratorio? Bueno, del presupuesto del Departamento de Física. Muy bueno. De la participación en proyectos con otros colegas. Por ejemplo, el proyecto que estoy con Omar, había un rubro para instrumentos. Y ahí obtuve un osciloscopio que me ayudó a hacer todas esas mediciones de los fotomultiplicadores de silicio para los tiempos de resolución de picosegundos. Pero fuera de eso, y de otros por ahí colegas en el pasado que me donaron o que me contribuyeron en eso, he tenido donaciones. Cuando estuve en el CERN, apenas se desmantelaba un experimento, me iba como loco a buscar y si me decían esto me los puedo llevar, ya me ponía en contacto ahí con la secretaria para que lo mandaran a México. Algunos no funcionaban, ni modo, algunos los pudimos reparar, pero otros sí funcionaron. De ahí me he estado equipando, por eso cuando les presenté fotos de mi lab, quizá no vean cosas tan modernas. Pero la cosa interesante, que no sé si estar orgulloso o no, es que yo nunca he tenido proyecto de CONACYT para comprar instrumentos. Para que tampoco haya un mensaje a los estudiantes, si quieren un mensaje un poco muy simplista, no es que necesariamente tenga que tener un chorro de dinero para hacer lo que se hace. ¿Ok? Y bueno, ahí están las páginas web y creo que eso es todo y perdón por tanto tiempo dedicado.